Hola, soy Mateo el ateo. Hoy voy a comprobarles cómo la farsa de la Navidad es simplemente eso, una farsa. Jesús es un mito, nunca nació, nunca existió y por lo tanto la Navidad, los regalos y todo eso simplemente es algo pagano, algo que no vale la pena de... Ay, no, Mateo, bueno, como usted no cree en la Navidad ni nada de eso, yo que le traía un regalo, pero bueno, como Jesús no nació, No, pero los cristianos también deberían dar regalos no solamente porque es una celebración de Navidad y eso, sino porque quieren a la gente. ¿O es que acaso la ética cristiana no los llama o no los invita a ser personas que muestren amor a los demás? ¿Qué de malo bueno, pues tiene sí, que me dé el está bien. regalito? ¿Quiere recibir mi regalo? Está bien, acá se lo dejo, cójalo, Gracias. si quiere, si quiere. Una Biblia. Vamos a hablar de algo espectacular, vamos a hablar del mito de Cristo. Hay algunos que creen que Cristo es un mito, que Jesús realmente jamás existió, que no nació y no celebran la Navidad, no la festejan. Algunos cristianos incluso toman algo de esto, creen que Jesús existió, pero creen que la narrativa de su nacimiento, la celebración como tal de la Navidad, es copiada de algunas culturas y de algunas civilizaciones ajenas, paganas, que no son cristianas, que no eran judías, y por lo tanto pues dicen que está mal celebrar la Navidad y ellos no celebran Navidad. Vamos a mirar un poquito alrededor de esto, pero antes quiero hacer una consideración clave. Voy a hablar alrededor de la historia, voy a tomar datos históricos, pero entiendan una cosa, no hay una historia, hay muchas versiones de la historia. Lo que uno toma como historiador, porque eso es lo que yo hago, yo enseño historia todos los días, en eso trabajo, yo no vivo de hacer videos, yo vivo de enseñar. Y cuando enseño historia, les enseño a mis estudiantes que hay muchas versiones de la historia y que los historiadores lo que tenemos que interpretar las fuentes diversas que hay sobre la historia. Eso mismo pasa con esto. Hay diferentes fuentes y diferentes versiones de la historia. Quise hacer un análisis y un estudio de esas versiones y de esas fuentes y a estas conclusiones he llegado. Miren, en lo que ustedes llaman la Navidad y el nacimiento de Jesús, realmente es la celebración a un dios egipcio llamado Horus, nacido el 25 de diciembre y que fue bautizado por Anub el Bautista y murió. Y fue crucificado y resucitó al tercer día. Como se puede dar cuenta, hay demasiadas coincidencias entre la historia de Horus y la del supuesto Jesús. Por lo tanto, Jesús no es más que una copia del Horus egipcio. Bueno, Mateo, miremoslo desde la arqueología en primer lugar. No hay ningún registro histórico de algo como eso realmente. Tampoco hay registros de un tal Anub el Bautista, ni de que la mamá de Horus fuese una virgen. De hecho, la mamá de Horus era la diosa Isis y de virgen no tenía nada, pues según la historia. Además, no hay una fecha exacta del nacimiento de Horus. Todo esto es un mito creado por algunos ateos para desvirtuar el nacimiento de Jesús y queriendo argumentar que Jesús no es más que una copia del Horus egipcio. Y fue inventado por un hombre muy conocido que se llama Gerald Massey. Massey publicó un libro que se titula The Natural Genesis en 1883. Pero tengan en cuenta que este hombre, en su supuesto descubrimiento, jamás aportó una prueba real sobre lo que él decía. No hay una evidencia fáctica, ni histórica, ni arqueológica que vincule a Horus con Jesucristo. Definitivamente son dos historias completamente diferentes. Ustedes saben, todo lo que esté en contra de Cristo, eso vende. De hecho, los egiptólogos más renombrados del mundo han negado por completo cualquier tipo de vínculo entre el Horus egipcio y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que a este señor no hay que tomarlo en serio. No todo lo que sale en internet es verdad. No todo lo que está ahí con una nota de científico es cierto. Todo debemos confrontarlo con diferentes fuentes. Y esto definitivamente fue una farsa que vendió muchos libros. Bueno, es posible, pero usted no me puede negar la semejanza que existe entre la historia cristiana
Y el mitraísmo, una antigua religión persa, iraní, que rendía culto al sol y que fue muy popular durante el Imperio Romano. Según ellos, Mitra nació de una virgen, tuvo 12 discípulos a quienes alimentó con su carne y con su sangre. Como te das cuenta, él nace el 25 de diciembre, el mismo día de la Saturnalia, del nacimiento del sol. De ahí sale toda esa tradición dizque de la Navidad. Eso es pagano absolutamente, porque viene del mitraísmo. Y de hecho Jesús no es más que la versión moderna y occidentalizada del antiguo Mitra. Te corché. Mateo, hay unas cosas que tenemos que clarificar y poner muy en claro. En primer lugar, Mitra no nació de una virgen. La leyenda iraní nos cuenta que Mitra nació de una roca. No tuvo 12 discípulos, tuvo 2 compañeros. Y no compartió su propia carne y su propia sangre con ellos, sino más bien repartió fue un toro entre él y el sol. Ahora, tienes que tener en cuenta, Mateo, que el mitraísmo fue posterior al cristianismo en el Imperio Romano. Es decir, primero hubo cristianismo en el Imperio Romano y después sí vinieron las tradiciones persas y el paganismo persa y el culto a Mitra. Así que no podrías decir que los cristianos se copiaron de Mitra, ya que hay una diferencia temporal entre las dos. Pero aquí es donde algunos cristianos se unen y dicen que se constituye el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo, precisamente en honor al nacimiento de Mitra y porque era el solsticio de verano, es decir, comenzaba las plantas a crecer y todo el asunto. Y entonces que el cristianismo, para hacer que los paganos se volvieron al cristianismo, asumieron esta fecha como la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Yo estoy de acuerdo en que Jesús lo más posible es que no haya nacido el 25 de diciembre. Pero la pregunta ¿es verdad esto? ¿Es verdad que toda la celebración de la Navidad como un festejo a Mitra se transmutó en la Navidad que nosotros conocemos? Comprendamos una cosa, la institucionalización de la fiesta de la Navidad se dio durante el año 274 en el Imperio, gracias a Aureliano, o Aurelio, como quiera decirle, mucho después de que obviamente ya el cristianismo estaba institucionalizado, pero también mucho antes de que existiera la Iglesia Católica Romana. Y esto quiere decir que no fueron los católicos romanos los que se inventaron la celebración de la Navidad. La idea de que la fecha del 25 de diciembre fue sacada de los paganos se remonta a estudios de finales del siglo XVI y del siglo XVII de un protestante que se llamaba Paul Ernst Jablowski. Era un alemán y él intentaba demostrar toda la paganización de la cultura cristiana y pues él fue el primero en decir que esa fecha había sido aleatoria y había sido colocada en celebración a Mitras. Don Jan Hardouin, un monje benedictino, le siguió la idea e intentó demostrar que la Iglesia Católica había adoptado festividades paganas para fines cristianos sin paganizar el Evangelio. Pero miremos un poco de historia. Fue Teófilo de Antioquía quien propuso en el año 171 a 183 celebrar la Navidad el 25 de Kislev, calendario judío. ¿Por qué? Porque esta fecha coincidía con la fiesta de las luces judía, hoy llamada Hanukkah, y llamada en la Biblia la fiesta de la dedicación, de la cual participó el mismísimo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, verso 22 al 23. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces a este hombre se le ocurrió una genial idea, según él. Además había hecho unas cuentas partiendo de la Pascua judía, y bueno, todas esas cuentas pueden ser absolutamente cuestionables, pero según las cuentas él le daba más o menos exactamente la misma fecha y por eso él dijo, bueno, esa fue la fecha, es el 25 de diciembre. Bueno, él no hablaba de diciembre propiamente. Además, todo eso nos sirve para enfatizar que Jesús es la luz del mundo. En el 204 toda esa idea fue apoyada por Hipólito de Roma. Estoy hablando del 204 porque esto es mucho antes del Concilio de Nicea y mucho antes de la formación de la Iglesia Católica Romana. Así que definitivamente no fueron los católicos romanos los de la idea de celebrar la Navidad, como muchos protestantes mal predican. Yo no quiero defender a los católicos romanos, yo no soy católico romano, los respeto, pero no soy católico romano. No quiero defenderlos.
Pero en honor a la verdad histórica, después de una investigación, podemos concluir que definitivamente no fueron ellos quienes inventaron esta festividad. Y solamente el Papa Julio I en el 354 va a dar la autorización oficial de celebrar la Natividad de Jesucristo el 25 de diciembre. Son cuestiones históricas, uno lee cualquier cosa en internet y suena medio historia y uno ya lo cree. Cuidado, hay que mirar las fuentes. Entonces, cuando viene a la palestra Aureliano sí trae el culto a Mitras. Pero lo que él intenta precisamente con el culto a Mitras, parece ser históricamente, es opacar la celebración que ya se llevaba a cabo del nacimiento de Jesucristo. Recordemos que Aureliano odiaba a los cristianos y él quería a toda costa disminuir la influencia y el crecimiento de la iglesia cristiana. Entonces parece ser históricamente que no es que tomaron un culto pagano y lo convirtieron en una fiesta cristiana, sino más bien que la fiesta cristiana existía, no fundada por los apóstoles, en eso tengo que ser claro, ni tampoco por los primeros cristianos, pero sí existía antes del culto a Mitras. Y cuando llega el culto a Mitras, quieres opacar la fiesta cristiana. No me gustan tus conclusiones porque eso nos llevaría a pensar que Jesús sí existió y efectivamente Jesús nació, así no hubiese sido el 24 de diciembre, pero ya lo celebraban de alguna manera los primeros cristianos antes de la festividad de Mitras, o sea que no se copiaron de nadie. Sé que a algunos no les va a gustar esto. Tengo otro video sobre la Navidad donde explico un poco más sobre esto. Pero definitivamente no fue el culto a Mitras. No, la Navidad no es de origen, no tiene su origen en el culto a Mitras. Alguno más me llevará por allá a Tamus y a Semiramis y me llevará más atrás. Digamos que hay alguna raíz en alguna civilización pagana que dio origen a que se celebrara algo el 25 de diciembre. ¿Pero qué acaso todos los días no son de Dios? ¿Y qué acaso la idea no es precisamente olvidarnos de todo lo pagano y más bien que todo nos lleve a Cristo? ¿O acaso es que la gente al estar celebrando esta fecha está acordándose de Mitras o de Horus o de Tammuz o de Semiramis? ¿Quién está pensando en eso? ¿Quién sabe esas historias? ¿O es que el enemigo tomó esas fechas y esos días exclusivamente para él y ya Dios no las puede tocar? No, todos los días son de nuestro Señor. Ahora, pongámonos a pensar. Si comenzamos a eliminar todo porque tiene origen pagano, entonces pues cámbiale los nombres a los días de la semana. Ellos tienen origen pagano. Todos los días de la semana son de origen pagano. Lunes para Luna, martes para el dios Marte, miércoles para Mercurio, el dios pagano, el jueves para Júpiter, el dios pagano, el viernes para Venus, la diosa pagana. Y así, cada día fue instaurado por los sumerios, porque ellos solamente conocían 7 astros en el cielo y pensaban que esos 7 astros eran dioses, así que cada uno de esos dioses tiene su propio día. No, hermano, fue porque Dios creó al mundo en 7 días. Sí, yo creo que Dios creó al mundo en 7 días, pero al mismo tiempo creo que los nombres de estos días fueron impuestos de una manera pagana, entonces cambiemos los nombres. Y cambiemos nuestros nombres. ¿Usted se llama Diana? Dianita, ¿eres tú? Dianita, cámbiate el nombre porque esa era una diosa pagana. Don Apolos, cambias el nombre, eso no es, eso es pagano, eso es griego. Yo debería cambiar mi nombre, Edgar. Eso no es bíblico, eso es un nombre pagano de guerreros por allá del norte de Europa. ¿Y qué me dicen de la corbata? Tiene un origen pagano. Hay una versión moderna de unos homosexuales que usaban las corbatas en Cambridge para identificarse entre ellos. Y la versión antigua, usted lo puede encontrar en diferentes lugares, un pedazo de tela que se pone alrededor del cuello y se hacía un nudo en honor a la diosa Isis, pues para protegerse en el paso de esta vida a la otra. Entonces es muy curioso que muchos hombres encorbatados comiencen a hablar de lo pagana que es la Navidad, cuando en su cuello tienen algo también supremamente pagano. Las argollas de matrimonio tienen su origen en las cortes faraónicas del antiguo Egipto, paganas. Quítese esa argollita, quítese esa... yo no tengo.
y simbolizan que esa unión jamás tendrá principio ni fin. Será una unión eterna, como el circulito de la argolla. Nosotros los cristianos no creemos eso. Nosotros creemos que la relación matrimonial se acaba con la muerte. Dar la mano, cuando usted le da la mano a alguien para saludarlo, eso proviene de una antigua rutina pagana donde el rey le daba la mano al dios Marduk para obtener autoridad de él y poder gobernar Babilonia y esa región. Así que no de la mano, eso es pagano. Y así podría seguir completamente. Pero vamos a lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 14, verso 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae el que no come. Para el Señor no come y da gracias a Dios. Si usted no quiere festejar la Navidad, está en su derecho. Si le parece una cosa pagana, está bien. Pero no juzgue a los que la celebramos. Eso es lo que me enseña la Escritura. Porque para el Señor lo hacemos. No para Semiramis ni para ninguno de estos dioses paganos. Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.